Cada hermoso pueblo y ciudad de México tiene su propia llorona. Veracruz tiene la suya y te la voy a contar. Mira, allá a finales más o menos del siglo XVIII, Veracruz estaba amurallado. Vivía una mujer muy hermosa, muy adinerada, una jovencita muy guapa, de muy buena familia, que se llamaba Marina. Ella se enamoró de un capitán de un barco. Los barcos que llegaban a Veracruz se anclaban en San Juan de Ulúa, se amarraban en San Juan de Ulúa y permanecían más o menos un mes ahí, en lo que descargaban, no había puerto todavía. Ella durante este mes comenzó a tratar a este muchacho, inclusive llegó a la casa y hasta pidió permiso para salir con ella. Ella entregó su amor y quedó embarazada y de repente el capitán, como buen marino que era, simplemente desapareció. Muy desgraciado. Entonces, en aquellos tiempos, ese tipo de cosas hoy en día, bueno, no es tan malo, pero en aquel tiempo era desafortunadamente muy mal y había que pagarlo borrando con sangre de algún modo el honor de la familia. Su padre y su madre la corrieron, la sacaron de su casa, sus amistades le dejaron de hablar, la chica empezó a aparecer en las calles hambre, soledad, desprecio y humillaciones. Entonces, en aquellos tiempos había en la esquina de lo que hoy es Madero con Arista un hospital de mujeres y una capilla, de la capilla de Loreto, así también se llamaba este hospital. Estaba atendido por frailes hipólitos, ¿sí? Los hipólitos recogieron a Marina, le dieron un lugar para vivir, para comida y para dormir, pero no iba a ser de gratis, ¿eh? Tenía que lavar, que limpiar todo el convento, los hospitales y todo lo demás. Marina pasó sus 9 meses ahí, nace el bebé. Imagínatela a ella, una mujer blanca, muy guapa, pero desnutrida, flaca, su pelo enmarañado porque ya no se lo atendía, ni siquiera se lo cortaba. Cuando tuvo a su bebé, Marina cayó, digamos así, en un letargo psicológico, se desmayó. Después, al despertar, Marina estaba en medio de una habitación, volteó a su lado y vio un hermoso bebé, el que había tenido. En esos momentos lo tomó en sus brazos y lo alzó. Y al momento de tenerlo enfrente, miró en el rostro del bebé al capitán que le había engañado, por el cual había pasado todas esas cosas feas. Y en eso cae en un estado psicológico distinto, enloquece y empieza, al tener el bebé en la mano, creía que lo tenía él, al capitán, y lo empieza a aventar contra las paredes, a azotar contra las paredes al bebé, a morderlo, a arrancarle los bracitos y a destrozarlo. Cuando en eso tocan la puerta de los frailes hipólitos, la abren y empiezan a gritar que está poseída por el demonio. Ella, al escuchar los gritos, como que vuelve en sí y se da cuenta de lo que ha pasado. Ahora sí que asustada, levanta los pedazos de su bebé, los toma entre sus brazos y en su pecho y sale corriendo. Al correr, al salir del antiguo hospital de Loreto, enfrente donde hoy es el Parque de la Madre, era la plazuela de Loreto, había una fuente ahí y había mucha gente sacando agua. Imagínate la escena, al abrirse la puerta, una mujer flaca, ojerosa, con el cabello desenmarañado, completamente feo, una bata de manta blanca llena de sangre y el bebé, pedazos de él en sus brazos. La escena debió haber sido horrible. Ella corrió por toda Arista hacia Independencia. Sí, Arista se llamaba en aquel tiempo la calle de Loreto, Independencia se llamaba la calle de la Merced. Corrió hasta la puerta de la Merced, ahí en la mera esquina de lo que hoy es Rayón e Independencia, y salió. Cruzó hacia el río Tenoya, buscaba un lugar donde hubiera agua para lavarse la sangre. Llegó al río Tenoya ahí frente a la iglesia del Cristo, comenzó a lavarse la sangre y cuando se dio cuenta, su bebé estaba muerto. Imposible. Fue cuando en ese momento gritó: ¡ay, mi hijo! Algunos historiadores dicen que eran 2 niños, que por eso gritó: ¡ay, mis hijos! Cuando en eso escuchó murmuros y voltea. Atrás de ella venían cientos de personas de Veracruz, enardecidas por lo que había sucedido. No era su culpa, ella había caído en un estado psicológico debido a su estado físico. Y en ese momento la gente comenzó a levantar piedras y se las empezaron a aventar y la mataron a pedras ahí en el río. Por eso se dice que en muchas ocasiones la Llorona se le ve en la orilla de lagos o de ríos. Y te voy a decir, esto sucedió en un mes como de noviembre, de finales del siglo XVIII, cuando empiezan los nortes en Veracruz. Justamente por toda esa zona, mucha gente decía que escuchaba el grito de esta mujer que murió engañada, a pedradas por la sociedad y que bueno, fue víctima de un estado psicológico, el famoso grito de ¡ay, mis hijos! Ese es el grito de la Llorona, la leyenda de la Llorona de aquí de Veracruz. Fíjate que muchos años después el hospital de Loreto lo derriban, desafortunadamente desaparece, y en ese lugar construyeron un cine, el famoso Cine Variedades, en la esquina de Arista con Madero.
Muchos años tuvo ese cine ahí. Ay, que ahora es un centro que venden aparatos electrónicos. Exactamente. Sí, ya lo ubiqué. Bueno, pues fíjate que en el cine variedades, que en ese lugar donde venden ahorita, que es una tienda de electrodomésticos, ahí el personal del cine decía que espantaban, que veían siluetas caminar por el lugar, se escuchaban murmullos, quejidos, inclusive risitas de bebé. Pues prácticamente casi desde sus inicios. Mira, la mulata de Córdoba no tiene una fecha exacta, es un poco incierto, pero también se sitúa alrededor del siglo XVIII, a 1700 y fracción, de una mujer cerca de la región de Córdoba. Era una mujer mulata, al parecer liberta. O sea, desde esa época ya había negros libres, el negro que huía, que se había escapado del negro cimarrón, así se llamaba cimarrón. Y bueno, ella conocía de hierbas, de cómo curar con cosas, partera, etc. Y alguien la denuncia que hacía trabajos de brujería. Ella es apresada en la región de Córdoba y la traen a las mazmorras de San Juan de Ulúa, donde estaba aguardando un carruaje que le iba a llevar, por supuesto vigilada, a la Ciudad de México para ser quemada en las hogueras que tenían allá. Bien, en lo que permaneció en Ulúa encerrada durante algún pequeño tiempo, fíjate bien lo que va a pasar. Ella, venía el carcelero pasando por el pasillo afuera de las mazmorras cuando ella le dijo: oye, carcelero, tráeme un pedazo de bollo, o sea, ladrillo. Algunos dicen que era como carbón. Y le dijo: está bien. Y le dio el pedazo. ¿Y para qué lo quieres, mulata? Es que con él voy a dibujar el galeón que me va a venir a buscar. Y se empezó a reír. ¿Cómo crees, mulata? Algunos muros de San Juan de Ulúa tienen hasta 6 metros de espesor. De aquí nadie se puede escapar. Y todo alrededor es agua y hay tiburones. En ese momento la mulata comenzó a dibujar en una de las paredes del ala norte de la fortaleza. ¿Por qué el ala norte? Porque los barcos entraban antes por la rada del norte, no por el sur, que había demasiados arrecifes, era imposible. Entonces comenzó a dibujar en la pared un barco, un galeón español muy hermoso. Y en eso, por arte de magia, hay 2 versiones de la leyenda. Una, que de repente la pared se empieza a abrir. Y ahí se ve el mar y el galeón. Y ella cruza la pared, comenzó a caminar sobre el agua y se sube al galeón. El galeón comienza a enfilarse y se pierde en el horizonte. El carcelero estaba estupefacto al ver esto, no se podía ni mover. Cuando le cae un poco la razón, le empieza a hablar a los demás, inmediatamente abren como pueden la reja y la pared se vuelve a cerrar. La otra versión dice que dibuja el galeón y que ella ingresa a la pared como un dibujo y se ve cómo se sube al galeón y el galeón desaparece también en el horizonte. Nunca más se le volvió. Así, mira, Sebastián Holzinger fue un veracruzano, pero de ascendencia alemana, que luchó y peleó aquí en Veracruz en contra de los norteamericanos en 1847. De ahí su nombre. Mira, este callejón, mira, la ciudad de Veracruz tenía todos los nombres de sus calles, eran de origen toponímico, es decir, de algo que había ahí, de algo que había sucedido ahí, o de alguien que vivía ahí. Por ejemplo, 5 de Mayo se llamaba la Avenida de las Damas. ¿Por qué? Porque cuando se comenzó a formar la ciudad, la primera calle, la más importante, era la calle de la Playa, la que daba hacia el mar. Luego seguía en importancia la Avenida Real, que era Independencia, y la tercera, la Avenida de las Damas. ¿Por qué? Porque a todas las mujeres, a las viudas, a las abandonadas, solteronas, la mandaban a vivir a la tercera calle de la ciudad. Por eso se llamaba así, 5 de Mayo. O sea, ahí vivían muchas mujeres solas, ¿sí?, que habían muerto sus maridos, o que, en fin, no tenían a nadie. Bueno, había un callejón. Ya cuando Veracruz se amuralla, había un pequeño callejón que salía de la Avenida de las Damas hacia la segunda calle de la Puerta México, que hoy es Madero. Este callejón era muy solitario, oscuro, lúgubre, y se decía que en algún lugar de este callejón estaba la entrada o la puerta de la muerte en nuestra ciudad. Cada vez que de ahí se veía una mujer que salía y entraba, mucha gente moría en nuestra ciudad. Mira, te voy a comentar. El Veracruz de aquel tiempo se iluminaba con, bueno, pues había lámparas, faroles de aceite, inclusive antorchas, pero a veces se apagaban muy temprano, a las 11 de la noche. Veracruz era una ciudad totalmente muerta, ¿sí? Se veía entre la oscuridad a una mujer que caminaba siempre de sur a norte por la Avenida de las Damas. Se veía la silueta de la mujer que caminaba presurosa y entraba al callejón y desaparecía. Al otro día se anunciaba: se murió doña Juana Velázquez de Aragón, se murió fulano de tal, en la presencia de esa mujer que venía a buscar sus almas. En una ocasión, un español que se llamaba Luis Vázquez de Guzmán venía saliendo de una fiesta. Cuando en eso él, con algunas copas encima,
vio a la mujer que iba caminando y pensó que se trataba de alguna muchacha que venía quizás de un encuentro prohibido, y la empezó a seguir. Luis Vázquez de Guzmán la va siguiendo y le va lanzando piropos, que es muy hermosa, que la va a proteger, que la quiere cuidar. Él es todo un Don Juan en ese momento. Cuando él intenta correr más rápido y no la alcanza. Siempre hay una distancia entre ellos dos. Cuando en eso la mujer dobla a la izquierda sobre el callejón e ingresa. Él sale corriendo, llega a la entrada del callejón y en ese momento ve que ella está parada de espaldas a mitad del callejón, más o menos por donde había una casa donde actualmente había un internet por ahí. Y ahí él empieza a caminar despacito. No temáis, yo te voy a proteger, vas a estar bien conmigo, yo soy un hombre apuesto y tú una hermosa mujer. Le llegaba un perfume hermoso de ella y se veía su cabello hermoso entre más se acercaba. Cuando en eso él le toma la mano entre la semioscuridad y siente que es una mano fría, huesuda, y en eso ella voltea, se quita el velo y se acerca casi para darle un beso, y cuando ve es la muerte. Sí, es una cara huesuda, descarnada, fea. Él sale corriendo del callejón gritando, ¿no? Y venía caminando el sereno. Aquellos gendarmes, aquellos policías antiguos que venían con un farolito de petróleo y por las calles cuidándolas y gritaban mirando su reloj: son las 12 y todo sereno. Pero no estaba tan sereno el asunto, porque Luis Vázquez sale corriendo y va con él y le dice lo que acaba de suceder, gritando: líbranos, Señor, y cae muerto del susto. Al siguiente día, el vicario de la ciudad, o sea, el párroco, el cura de la ciudad, fue a bendecir el callejón, a bendecirlo, y pusieron una placa que decía: líbranos, Señor, de todo mal. Únicamente, luego con los años se le llamó únicamente líbranos, Señor, y así se llamó por muchos años, hasta que ya por la década de los 40 se le puso el nombre de este gran héroe veracruzano, el ascendente alemán, Sebastián Holzinger. El callejón de líbranos, Señor, tiene 3 leyendas. Te acabo de contar una. Sí. La otra es de que varias parejas que llegaron a pasar por ahí de noche, ¿sí?, que se dirigían hacia algún punto de la ciudad, o que pasaban por 5 de Mayo, la antigua avenida de las Damas, escuchaban llorar un bebé en medio del callejón, y afinaban la vista, volteaban y veían el bultito ahí en medio, ¿no? Y se escuchaban perros ladrar. Entonces la pareja entraba al callejón y decía: mira, un bebé que abandonaron, pobrecito. Y el señor decía: no, déjalo ahí, vieja, ¿quién sabe qué es? No es un... Las mujeres siempre, obvio, con esa ternura maternal que las caracteriza, levantó al bebé. Varias parejas lo hicieron. Mira, es un bebé abandonado, pero no le veían la cara por la oscuridad. Cuando intentan salir, se escuchaban los perros ladrar y aullar. Ya tenían miedo, decían: pero no, vamos a dejarlo. Y decían: no, es un bebé. Mira, ni siquiera tiene dientes. Y en eso, el bebé se destapaba con unos ojos tipo como los de víboras, así, con una franjita nada más de pupila, y todo rojo. Le decía: mira, así tengo dientes. Y al abrir la boca se le veían colmillos y desaparecían. Las parejas salían corriendo al escuchar los aullidos de los perros y un intenso olor a azufre que te dejaba el callejón de Líbranos, Señor.